Bueno, continuamos desarrollando los puntos siguientes, vicecomodoro. Hablamos de soberanía política, justicia social e independencia económica. Me gustaría que se explayara al respecto y, digamos, en conexión a su proyecto político, el PDNI. Bueno, María Delia, estas tres banderas son muy conocidas: soberanía política, ¿no es cierto?, justicia social e independencia económica, y son las tres banderas que levantó, por supuesto, el tres veces presidente de los argentinos, el El general general Juan Perón. Domingo Perón. Pero no porque las levantó, sino porque también las llevó, la efectivizó, creó una conciencia en el pueblo argentino. Cuando hablamos de defensa del interés nacional, yo creo que cuando hablamos de defensa del interés nacional tenemos que hablar de soberanía política, sino cómo hacemos para defender la soberanía política. Y la soberanía política está dada en cómo un pueblo está arraigada esa conciencia nacional, está arraigado cuáles son las determinaciones a veces que tiene que tomar para llegar a esos objetivos que decíamos del interés nacional. Y si no es soberano, o sea, ¿qué implica el ser soberano? El ser soberano implica que es como el libre albedrío en el ser humano. Es decir, nosotros tenemos, digamos, la obligación de ejercer ese libre albedrío. En este caso tenemos la obligación de ejercer la soberanía política, porque pues tiene que ver con eso. Es decir, tiene que ver con que nosotros, de alguna forma, estemos acorde al manejo primero interno, espiritual, material, porque todo tiene que ver, es decir, tiene que ver hasta con nuestros temperamentos, nuestros caracteres, nuestra idiosincrasia en general. Y a partir de ahí vamos a ir tomando conciencia que la soberanía política es importantísima para cualquier nación que se precie mínimamente de ser independiente. La justicia social. La justicia social es, en definitiva, un acto de caridad. Nosotros sabemos que las tres virtudes, fe, esperanza, caridad, Virtudes teologales, virtudes teologales, una exactamente, doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia. Por eso esta bandera también de la justicia social no significa la justicia social la dádiva, eso hay que aclararlo. Yo creo que así como existe la justicia en los distintos órdenes, digamos, en las relaciones entre los seres humanos, en las relaciones entre las naciones, hay un deber también de esa justicia utilizarla a su pueblo, que el pueblo no reciba una realidad, pero que sienta que en algún momento no está desamparado. Por eso hay que hablar de subsidiariedad del Estado. Por supuesto, lo primero que tiene que haber condición, digamos, sine qua non, es que haya un Estado nacional, en este caso argentino, que represente y que ejerza las funciones de ese Estado nacional. O sea, las 5 funciones indelegables de un Estado, y más en el caso argentino. ¿Y cuáles son? La defensa nacional, la seguridad de los bienes, las personas, las vidas, ¿sí?, la salud, la justicia y la educación. Esas 5 funciones indelegables, de alguna forma, a veces no se cumplen, y mucho menos cuando está destruido un Estado nacional, o ha sido desprofeso, destruido el Estado nacional. Por eso, la justicia social, que tiene que ver con la atención que tiene que tener un pueblo, ¿para qué? Para que no haya esas diferencias enormes en la cual un porcentaje mínimo no solamente rige los destinos y gobierna, sino que se apropie de la riqueza, por ejemplo, de una nación, y no haya una distribución justa. Por eso bien hablamos recién
de la doctrina social también de la Iglesia, porque está muy íntimamente ligada con la justicia social. Sí, recordemos que, bueno, entre lo que siempre promovía el general Perón, decía que el movimiento justicialista, en el caso de su partido que fundó, estaba sustentado en una doctrina profundamente humanista y cristiana. Y cristiana, exactamente. Y bueno, yo creo que eso es la base de todo, porque hablar también de cristianismo es hablar del prójimo, Así es. es hablar de ayuda. Tenemos, pero tanto en el Evangelio como en citas bíblicas, permanentemente el ejemplo de que el ser humano no está solo y no es individualista, como nos quieren hacer creer, egoísta, en la cual piensa solamente en sí y, por ejemplo, no piensa en la familia, que es la célula básica de la sociedad, y en las familias. Por eso patria, que viene de paters, padres, nos está indicando esa relación, esa filiación, de ahí vienen filios, hijos, ¿no es cierto? O sea, yo creo que todo esto es lo que nos lleva a que lo que de alguna forma teje ese tejido, llamémosle social, ¿sí? Es la justicia, y la justicia social. O sea, no podemos, bajo ningún punto de vista, ser nosotros indiferentes ante el dolor de muchos del pueblo argentino que en este momento están sufriendo. ¿Por qué? Porque no han tenido oportunidades, porque son más débiles, porque no han tenido, digamos, por ahí guías, ¿no es cierto? Y esto involucra, por eso decíamos, las 5 funciones indelegables de un Estado nacional. Y por último, la independencia económica, que da la casualidad que se proclama esta independencia económica un 9 de julio también, pero de 1947. Y porque se había declarado independencia soberana, 1816, en el Congreso de Tucumán, pero no se había proclamado la independencia económica. Por eso la independencia económica es lo que nos da el uso de los recursos, por ejemplo, por parte, y su fruto, por parte del pueblo argentino. Yo creo que esta independencia económica, que no es fácil, por supuesto, por las relaciones internacionales, por las relaciones de los grupos de presión, por las relaciones de intereses contrapuestos de naciones, inclusive del mismo continente o no, pero sí que nosotros tenemos que de alguna forma esa independencia económica llevarla a que sea, digamos, una independencia efectiva, dado que la Argentina, la octava potencia, digamos, potencialmente, ¿no es cierto?, geográficamente, es la octava geografía del mundo y potencialmente los recursos que tiene son inagotables, la plataforma submarina, la Antártida hoy o mañana, todo lo que significan que la Argentina tenga hasta los 4 climas, esto nos da geopolíticamente, como decíamos también en otra grabación, que nosotros tenemos que lograr de alguna forma esa independencia económica. Por eso estos 3 valores, la soberanía política, la justicia social y la independencia económica, bases fundamentales, con un fuerte sentido solidario del pueblo argentino, creo que vamos a encontrar otra vez el rumbo que hemos perdido hace unas décadas.